Padre Celestial, te damos gracias una vez más por encontrarnos aquí en tu casa. Te damos gracias por este sábado maravilloso que nos has concedido. Pedimos, Padre, al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendice, Señor, a los que vienen en camino. Cuídalos de todo peligro para que puedan llegar con bien. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahora, en los primeros dos temas, hemos notado que el Señor Jesucristo entró por la puerta del atrio, la puerta oriental del atrio, y se presentó allí como el Cordero sin mancha ni defecto. En efecto, fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el segundo tema nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo luego fue al altar del sacrificio. Es decir, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Estos dos aspectos de su obra, su vida perfecta y su muerte en la cruz, se hallan ilustradas en el atrio o el patio del santuario. Ahora, cuando el Señor Jesucristo terminó su obra en la cruz del Calvario, porque dijo, consumado es, el Señor Jesucristo cerró la puerta del atrio y abrió la puerta del lugar santo del santuario y entró por la puerta al lugar santo. Y se realizaron los eventos que describe Hechos el capítulo 2, el día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Especialmente queremos estudiar ese evento cuando Jesús abrió la puerta del lugar santo y entró allí. Ahora quiero decirles primero que había profecías bíblicas que indicaban que Jesús iba a entrar al lugar santo y se iba a sentar a la diestra de su Padre para comenzar su obra como intercesor. Quiero que notemos algunas de esas profecías del Antiguo Testamento que presentaban la obra de Jesús en el lugar santo. En primer lugar, necesitamos mirar las fiestas judías. Había 7 fiestas judías: la Pascua, pan sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Es interesante que Jesús, con su muerte y su resurrección, cumplió las primeras 3 fiestas judías, porque Jesús murió como nuestra Pascua. Su cuerpo no vio corrupción en el sepulcro, porque era el pan de vida sin levadura. Y en tercer lugar, resucitó el primer día de la semana, las primicias de los que duermen en el sepulcro. Es decir, que el Señor Jesucristo cumplió las primeras 3 fiestas judías con su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora, todo judío conociente iba a saber que después de las primicias, después que se celebrara esa ceremonia, 50 días después se celebraba la fiesta que se conocía como el Pentecostés. Indudablemente los discípulos, cuando Jesús le explicó a esos discípulos en el camino a Emaús y también a los discípulos en el aposento alto, lo que Él acababa de hacer, también les explicó lo que iba a hacer durante un periodo de 50 días después. Es decir, que ellos, de acuerdo al calendario de las fiestas, sabían que algo especial relacionado con Jesús tenía que suceder 50 días después de la resurrección de Jesús, en el día del Pentecostés. Esa era una profecía. Pero había una segunda profecía que apuntaba hacia este momento. Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Es una profecía mesiánica
Y quiero que noten lo que dice esta profecía mesiánica. Y después, en nuestro tema, un poco más adelante, vamos a notar este pasaje otra vez. Salmo 16, 8 al 10. Dice: a Jehová, y aquí está hablando Jesús proféticamente, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién está a su diestra? Jehová. Así que hay uno junto a otro, lado a lado. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma, que mejor se traduce vida, no dejarás mi vida en el Seol. La palabra Seol allí es el sepulcro. No dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, aquí en esta profecía mesiánica dice que el Señor Jesucristo iba a ubicarse al lado de su Padre y que cuando muriera su cuerpo no iba a haber corrupción. Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Otra profecía del Antiguo Testamento era el Salmo 110 y el versículo 1. Salmo 110 y el versículo 1, donde dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi ¿qué? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hay un Señor que le dice a otro Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente la idea de dos sentados juntos reinando. Una tercera profecía es la que encontramos en Joel, el capítulo 2 y el versículo 28 al 32. Joel 2 y el versículo 28 al 32. Esta profecía habla del derramamiento del Espíritu Santo que Dios prometió. Prometió una efusión especial del Espíritu Santo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Varias profecías del Antiguo Testamento. La profecía del Salmo 16, que el cuerpo del Mesías no iba a haber corrupción y se iba a sentar a la diestra de su Padre. El Salmo 110, nuevamente, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La profecía de Joel, el capítulo 2, donde hablaba de un derramamiento especial del Espíritu Santo. Es decir, había abundantes profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el momento de lo que sucedió en el día del Pentecostés. Pero tristemente, los apóstoles no entendieron estas profecías. Escuchen lo que les voy a decir, esto es lo extraordinario. Jesús pasó con los discípulos 40 días después de su resurrección. Ahora, Jesús no estuvo con ellos todo ese tiempo. Probablemente estuvo con ellos a ratos. Pero no cabe duda que cuando estuvo con ellos, les habló de las profecías. Y les habló de lo que Él iba a hacer en el futuro. Es más, no cabe duda alguna que ellos se reunieron para estudiar de nuevo las Escrituras, para ver a dónde se habían equivocado
en el cumplimiento de las profecías con la muerte de Jesús. Indudablemente regresaron, reestudiaron esas profecías, dijeron, ve, tan claro que el Mesías iba a morir, y consiguieron toda clase de profecías. Una profecía que no mencionamos esta mañana, el Salmo 22, que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Jesús en la cruz. Y ahora leían el Antiguo Testamento y decían, ahora entendemos que sí era un rey, pero no era la clase de rey que estábamos esperando. Y seguro estudiaron las fiestas, y estudiaron la profecía de Joel, y estudiaron la profecía del Salmo 16, y procuraron comprender, pero en realidad, aún después de estudiar 40 días, todavía no entendían lo que Jesús iba a hacer. No comprendían plenamente lo que iba a pasar en el día del Pentecostés. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Vayan conmigo a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 6. Hechos 1 y el versículo 6. Esto es inmediatamente antes de la ascensión de Jesús. Es decir, es el día número 40. Los discípulos están reunidos con Jesús en el Monte de los Olivos. Y fíjense qué interesante la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué estaban pensando todavía? Estaban pensando que Jesús ahora sí se iba a ser rey. El Señor Jesucristo ahora sí iba a tomar el trono. Él iba a ser el rey en Jerusalén y destruir a los enemigos romanos. Escuchen estas citas del Espíritu de Profecía tan interesantes sobre esta pregunta que hicieron los discípulos. La primera cita la encontramos, traté de conseguir estas citas en fuentes publicadas en español, pero lamentablemente no están en español, así que las voy a tener que leer traducidas como yo las traduje del inglés. Esto se encuentra en un documento que se llama General Conference Bulletin de octubre 1 de 1896. Dice la sierva del Señor ahí lo siguiente: al abrir Cristo ante los discípulos la gran obra que iba a cumplir, y les prometió el don del Espíritu Santo, ellos estaban ansiosos por saber si verían entonces el cumplimiento de la esperanza que habían acariciado por largo tiempo. Preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor reprendió su curiosidad y dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Había una cosa que sí podían comprender: cuando cayera sobre ellos el poder del Espíritu Santo que iban a recibir, debían entonces ser testigos de Cristo. Jesús reprendió la curiosidad intensa que tenían por saber el tiempo exacto. En otra publicación, este es un panfleto que escribió la hermana White que se titula Redemption or the Ministry of Peter and the Conversion of Saul. Dice la sierva del Señor lo siguiente: cuando Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos a fin de que pudieran comprender el significado de las profecías concernientes a sí mismo, les aseguró que había recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, y les mandó a que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora escuchen esto: repentinamente revivió en los discípulos la antigua esperanza de que Jesús ocuparía el trono de David en Jerusalén, e indagaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pregunta, ¿entendieron mal las profecías en cuanto a lo que iba a pasar? Claro que sí. Estaban pensando otra vez en un rey sentado en el trono en Jerusalén, gobernando sobre el pueblo judío y destruyendo a sus enemigos nacionales. No entendían plenamente las profecías, aunque habían estudiado intensamente 40 días, y Jesús indudablemente en ciertos momentos les explicó las profecías. Y como resultado, la Biblia nos dice que quedaron chasqueados. Y ustedes dicen, ¿cómo así que quedaron chasqueados? Sí, quedaron chasqueados. Porque nos dice que luego que hicieron la pregunta, Jesús les dijo que volvieran a Jerusalén y que esperaran ahí el don del Espíritu Santo. Y luego
Jesús hizo lo inesperado, y no debería haber sido inesperado porque Jesús les había dicho que se iba a ir. ¿Acaso Jesús no había dicho el Jueves Santo, como lo llaman los cristianos de hoy en día? ¿Acaso no les había dicho, me voy? ¿Voy a la casa de mi Padre? Si voy a la casa de mi Padre, más adelante vendré otra vez. Y Pedro le dijo, ¿para dónde vas? Jesús dice, donde yo voy ahora, tú no me vas a seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro dice, yo no te quiero seguir después, quiero seguirte ahora. Jesús les había dicho que se iba a ir, pero ahora ellos creen que Jesús va a restablecer el reino de Israel en este tiempo, en este momento, y en vez de eso, ¿qué hace Jesús? Jesús se fue. Inmediatamente después que Jesús le dice, vayan ustedes y reciban el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Jesús luego entonces se despide de los discípulos, lo arrebata a una nube y se lo lleva al cielo. Y los discípulos dicen, ¿qué pasó con el reino? Quedaron chasqueados, pero no quedaron decepcionados ni perdieron la fe. La Biblia nos dice que ellos regresaron al aposento alto, perseveraron unánimes en oración y en ruego y en estudio de la palabra de Dios para comprender qué es lo que iba a hacer Jesús ahora en el santuario, a qué se había ido al cielo. Ya entendían qué había hecho en Jerusalén con su muerte. Ahora dicen, necesitamos entender a qué se fue, qué iba a hacer él allá. Y así por 10 días, dice la Biblia que se reunieron con oración, con ruego, con estudio de la palabra, por saber qué es lo que iba a hacer Jesús. Y durante esos 10 días, ahora comprendieron las Escrituras. Ahora yo pregunto, ¿hubo un anuncio terrenal poderoso de que Jesús había iniciado su obra? Oh, claro que sí. Y ustedes dicen, ¿dónde está esa publicidad? Noten Hechos el capítulo 2 y el versículo 2 al 4. Hechos 2 y el versículo 2 al 4. Quiero que noten aquí que lo que Jesús estaba haciendo en el cielo se anunció en la tierra con unos fenómenos impactantes entre los discípulos. Dice en Hechos 2 y el versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo pregunto, ahora en la tierra sucedieron algunas cosas bien extrañas para anunciar claramente que Jesús se había iniciado como sumo sacerdote en el santuario celestial. Sí, dice que hubo un recio viento, dice que aparecieron como lenguas de fuego y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Gran publicidad. Ahora necesito dedicar unos pocos minutos para hablarles de lo que realmente sucedió en el día del Pentecostés. Pero primero quiero hacerles una pregunta, y es esta: ¿cuál fue la primera vez en la historia de la Biblia cuando Dios confirió el don de lenguas? En la Torre de Babel. Exactamente. El primer don de lenguas de la historia, la Torre de Babel. ¿Y ustedes, la Torre de Babel? ¿Acaso no fue en Hechos? No fue en Hechos. Permítanme leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía que viene de Patriarcas y Profetas, página 113. Quiero que noten lo que sucedió el día del Pentecostés. Dice allí, de repente, hablando de los constructores de la torre, de repente la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida.
fueron, ahora escuchen esto, no pierdan este punto, porque vamos a volver a él en unos momentos. Dice, fueron enviados ángeles. Necesito explicarles que en otro lugar, ángeles es plural, ¿verdad? Significa por lo menos ¿cuántos? Por lo menos 2. En un artículo que escribió la hermana White en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, marzo 20, 1879, la hermana White dice que Dios mandó 2 ángeles. En Patriarca y Profetas dice ángeles. Allí en la otra fuente dice que mandó 2 ángeles. No debe sorprendernos que hayan sido 2 ángeles, porque son los mismos 2 ángeles que vinieron al sepulcro de Jesús. ¿Eran 2 o no eran 2? Claro que eran 2. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por este motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Tiene que haber sido bien alta esa torre. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocantes a la obra. Al pasar los mensajes de uno al otro, escuchen esto, dice, el lenguaje se les confundía. Pero en el mismo artículo, en Signs of the Times, la hermana White dice esto, dice, en vez de decir, al pasar los mensajes del uno al otro, el lenguaje se les confundía, ella dice que al pasar los mensajes de uno al otro, los ángeles confundieron su lenguaje. De modo que pedían un material que no se necesitaba y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo, no había armonía ni cooperación. Yo pregunto, ¿quiénes fueron los que dieron el don de lenguas? Los ángeles. Y usted dice, ¿acaso la Biblia no dice que el Espíritu Santo? Sí, la Biblia dice que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra por intermedio de los ángeles. Ahora ustedes quieren más evidencia, ¿verdad que sí? ¿Cómo el pastor Bord dice entonces que el don del Espíritu Santo fue el don que el Espíritu Santo ahora manda a los ángeles? Para que los ángeles confundan las lenguas. ¿Cómo así? Para que den el don de lenguas. Vayan conmigo a algunos textos bíblicos muy interesantes. Salmo 104 y el versículo 3 y 4. Salmo 104 y el versículo 3 y 4. Está hablando aquí de Jehová y dice lo siguiente: que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. ¿Qué representan las nubes en la Biblia? A ver, digan, ¿qué representan las nubes? Eso está débil, pero escuché a uno o dos decir ángeles. La Biblia dice, he aquí viene con las nubes y todo le verá. En otros textos dice que viene con todos sus ángeles. Las nubes, la carroza de Dios son las nubes, pero las nubes son ángeles. Dice, en otras palabras, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Y ahora escuchen bien, el que anda sobre las alas del viento. Ahora escuchen bien, el que hace a los vientos sus mensajeros. Esa palabra mensajeros es la palabra ángel. Que hace los vientos sus ángeles, es decir, sus mensajeros. Y escuchen lo que sigue diciendo, y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Cuáles fueron los dos fenómenos en el día del Pentecostés? Un recio ¿qué? Viento. ¿Y se vieron qué? Lenguas de fuego. Ahora fíjense lo que dice el Salmo 104. Habla de nubes y luego dice que sus mensajeros son vientos y que sus ministros son llamas de fuego. Es decir, lo que sucedió en el día del Pentecostés es que Dios desató sobre el planeta Tierra la hueste angélica. Y los ángeles, como hicieron en el día en que fueron confundidas las lenguas
lenguas en la Torre de Babel, ahora dieron el don de lenguas no con el fin de confundir, sino con el fin de unir y para facilitar la predicación del Evangelio de Cristo. En Hebreos el capítulo 1 y el versículo 7 se cita el Salmo 104. Hebreos 1 y el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice, ahora escuchen, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué cosa? Espíritus. Pero ¿cómo se tradujo la palabra espíritus allí en el Salmo? ¿Qué cosa? Vientos, ¿verdad que sí? Y usted dice, ¿por qué en los Salmos dice vientos y cuando se cita el mismo versículo en el libro en el libro de Hebreos dice espíritus? Les explico. Porque la palabra hebrea, ruach, se traduce en el Antiguo Testamento espíritus y se traduce vientos. Y en el Nuevo Testamento la palabra neuma, de donde viene la palabra neumático, se traduce también vientos y se traduce espíritus. Es decir, que los espíritus ministradores son ¿qué cosa? Vientos, ángeles. Así que dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros ¿qué cosa? Llamas de fuego. Yo pregunto entonces, ¿qué fue el recio viento y qué es lo que fueron las llamas de fuego o las lenguas de fuego? Fue una manifestación del poder del Espíritu Santo a través de la ministración de la hueste angélica. Dios ahora desató las huestes celestiales sobre el planeta Tierra. Y lo podía hacer porque Jesús le había quitado el reino de este mundo a Satanás. Noten el Salmo 68 y el versículo 17. ¿Se acuerdan que hablamos de los carros de Dios que son las nubes? Ahora fíjense el Salmo 68 y el versículo 17. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. ¿Quiénes son esos millares de millares? Ángeles, ustedes lo saben. Y dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Noten 2 de Reyes 6 y el versículo 17. 2 de Reyes 6, 17. Esto es los días cuando el rey de Asiria venía a destruir a Jerusalén. Y fíjense lo que dice. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, porque estaban asustados, abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, ¿y de qué? Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué eran esos carros de fuego? Ángeles. Ezequiel 1, 13 y 14. Esto es muy común, hermanos y hermanas. Nosotros no hemos comprendido plenamente la importancia que tienen los ángeles en la administración de Dios, en la administración del universo. En realidad los ángeles son los soldados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el general y los ángeles cumplen el cometido del general. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice en el Deseado de todas las gentes, página 117, que todos los milagros de Jesús en favor de los dolientes fueron hechos por el poder de Dios a través de la administración de los ángeles? Es decir, no le damos suficiente importancia a la administración de los ángeles. Note lo que dice Ezequiel 1 y el versículo 13 y 14. Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, que son ángeles, son serafines, su aspecto era como de carbones de ¿qué? De fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza del ¿qué? Del relámpago. ¿De qué se compone el relámpago? De fuego. Ahora permítanme leerles unas citas del Espíritu Profecía sobre lo que pasó en el día del Pentecostés.
En el libro devocional My Life Today, la página 58, dice la sierva del Señor, escuchen bien, está conectando los ángeles con el día del Pentecostés. Dice, cuando se vive la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles como obró en el día del Pentecostés. ¿Lo captaron? Obrará por los ángeles como obró en el día del Pentecostés. Otra cita del Espíritu Profecía, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. La sierva del Señor dice, cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos. ¿Qué es lo que hacen? Los ángeles obran a través de ¿qué? A través de los instrumentos humanos. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Nuevamente el énfasis sobre los ángeles que trajeron convicción a los corazones para que se convirtieran al Señor. En el tomo 10 de Manuscript Releases, página 112, dice la sierva del Señor, el cielo entero está interesado en su salvación. Está escribiéndole a un individuo, el cielo entero está interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los primeros discípulos en el día del Pentecostés. Imagínense ustedes cómo fue esa efusión del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, el general, dice, desátense sobre el planeta Tierra. Y habían instrumentos que estaban dispuestos de ser usados. La razón por la cual no pasa lo mismo hoy es porque nosotros estamos llenos de yo. Y los ángeles no nos pueden usar porque siempre estamos atravesando nuestro propio juicio. Pero ellos estaban vaciados de yo. Y los ángeles vinieron para ayudarles en la tarea de la predicación del Evangelio. Permítanme leerles un par de citas más. Esto se encuentra en el libro Maranata, página 210. Dice, antes que se complete la obra y finalice el sellamiento de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Qué va a pasar en el futuro? Dice, antes que llegue el sellamiento, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, ángeles de Dios estarán en nuestro medio. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés, lo que sucedió en la tierra fue solo un anuncio de algo que estaba pasando en el cielo. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 31 y 32. A veces nosotros enfatizamos tanto lo que pasó en la tierra en el día del Pentecostés que nos olvidamos que lo importante no es lo que estaba pasando en la tierra, sino lo que estaba pasando en el cielo. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Ahora escuchen bien la parte clave. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores con
como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Es decir, el propósito del Espíritu Santo era anunciar que Jesús había entrado al lugar santo, se había sentado a la diestra de su Padre, y ahora estaba enviando el poder del Espíritu Santo a sus seguidores para decirles: ahora yo estoy comenzando mi obra como intercesor en el lugar santo del santuario. Ahora Jesús añade una tercera función a su obra. La primera, el Cordero sin mancha. La segunda, la víctima que muere. Y ahora la víctima que muere entra al santuario con su preciosa sangre para interceder por los que vienen a Él. Ahora yo pregunto, ¿cómo reaccionó la iglesia de la época? Entraron al santuario y dijeron: sí, este es Jesús ahora, el que resucitó, está allá en el cielo sentado a la diestra del Padre. No. Las denominaciones religiosas de la época rechazaron este mensaje. Y no nos sorprende, porque si lo rechazaron como el Cordero perfecto, lo rechazaron como la víctima perfecta, que iban a seguirlo al lugar santo. Tenían que haberlo seguido primero, haberlo visto como la víctima perfecta, luego haberlo seguido a su muerte en la cruz a través de las profecías, para luego entonces poder seguirlo al lugar santo a donde estaba comenzando su obra intercesora. Pero como no tomaron los primeros dos pasos, no estaban preparados para tomar el tercer paso. Es más, cuando Pedro y Juan comenzaron a predicar inmediatamente después del día del Pentecostés, ¿qué hizo el Sanedrín? Los llamó y les dijo: ustedes no pueden predicar así. Cállense, no prediquen a ese Cristo. Y ellos dicen: es menester obedecer a Dios antes que los hombres. No podemos sino predicar esto. Y ustedes conocen la historia. Los azotaron, los echaron a la cárcel porque no querían oír en cuanto a la obra que Jesús estaba haciendo en el lugar santo. Rehusaron entrar allá con Él, la iglesia establecida de la época. Ahora yo estoy preparando el ambiente para lo que vamos a estudiar mañana en la noche. Porque en 1844 ninguna de las iglesias establecidas quiso entrar con Jesús al lugar santísimo. Todas las iglesias rechazaron el mensaje de los mileritas. Y en verdad es porque no habían seguido a Jesús en los otros pasos de su ministración. Ahora yo pregunto, ¿se había cerrado una puerta? Sí, la puerta del atrio para los judíos. ¿Se había abierto otra puerta? Claro, se había abierto la puerta al lugar santo del santuario. Permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre la manera que quedaron los dirigentes de la nación judía por no haber seguido a Jesús al lugar santo. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 483, lo siguiente: cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa. No olviden esa expresión, porque mañana vamos a volver a ella, y el miércoles van a tener que traer la almohada, porque es un tema largo, pero importantísimo, porque vamos a hablar de lo que sucedió como resultado del rechazo en 1844, que estamos viendo las repercusiones hoy en el mundo cristiano, y estamos viendo a muchos adventistas hoy regresando al lugar santo y regresando al atrio. Sigue diciendo: cuando la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa. Y ahora escuchen bien: y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Siguieron practicando su religión. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado acceso cerca de Dios no estaba más abierta.
¿Cuál puerta era esa? La del atrio. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio, y eso es lo primero, como verdadero sacrificio y único mediador. Ahí está la función en el lugar santo, y mediador ante Dios, de allí que no pudieran recibir los beneficios de su mediación. Ahora, ¿saben lo interesante? Que en el día del Pentecostés, cuando vino el día del Pentecostés, Dios levantó a un mensajero humilde y sencillo para explicar qué es lo que había pasado en el cielo en el día del Pentecostés. ¿Quién fue ese? Pedro, el pescador. Fíjense que no levantó a los magnates del pueblo de Israel. Levantó a un humilde pescador para explicar qué es lo que sucedió, para explicar las profecías. Dicho sea de paso, antes de que Pedro se parara, la gente no entendía bien. Y ustedes saben que algunos decían, ¿qué significa esto? Hechos 2:10. Otros decían, están borrachos. No entendían. No entendían sino hasta que se paró el apóstol Pedro y dijo, ahora le voy a explicar las profecías que no entendíamos. ¿Y cuáles son esas profecías? Leamos Hechos 2, 16 al 21. Va a citar Joel 2, 28 al 32. Dice allí, ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo porque aquí lo está citando Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Fíjense que Pedro dice, esto que está pasando fue profetizado por Joel. Ahora usa las escrituras para explicar por qué habían sido chasqueados. Ahora entiende las escrituras y entiende lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero citó el apóstol Pedro otra profecía. Note lo que dice Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25 al 28. Hechos 2, 25 al 28. ¿Recuerdan el Salmo 16 que leímos al comienzo de nuestro estudio? Donde dice que no dejarás mi carne en el sepulcro, ni dejarás que tu santo vea corrupción, donde dice que se iba a sentar a la diestra del Padre. Ahora piensa cómo el apóstol Pedro ahora entiende esta profecía y explica la razón del chasco y qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Dice ahí en el versículo 25, porque David dice de él, David dice de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego entonces, en Hechos 2, 29 al 35, Pedro ahora cita también el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a leer empezando en el versículo 29. Dice el apóstol Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, este salmo no se aplica a David, porque él fue al sepulcro, se corrompió y su sepulcro está hasta el día de hoy aquí. Es prueba de que su cuerpo se corrompió. Este salmo no tenía que ver con David. Sigue diciendo en el versículo 30, pero siendo profeta
Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, David vio esto antes, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora la gente, ¿cómo es que no entendimos eso? Pensábamos que iba a establecer el reino para Israel, se fue, estábamos tristes y chasqueados. Pero Pedro y los discípulos estudiaron durante los 10 días antes del día del Pentecostés. Oraron, imploraron al Señor luz, y Dios le reveló esta gran verdad al apóstol Pedro. Ahora fíjense qué interesante este asunto. ¿Qué obra iba a hacer Jesús en el lugar santo del santuario? Decimos, bueno, Él iba a hacer una obra de ministración. Vamos a explicar qué quiere decir esa obra de ministración. Jesús vivió una vida perfecta. ¿La vivió por cuántas personas? ¿Solo por los que se van a salvar o por todos? La vida perfecta la vivió por toda persona en la historia del planeta Tierra. Cuando murió en la cruz, murió por todos. Y en el cielo intercede por todos. En el cielo no intercede por todos. Intercede por los que se allegan a Él y reclaman su vida perfecta y su muerte vicaria. Es decir, lo que hace Jesús ahora es recibir las oraciones de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, como su víctima perfecta, y que aceptan el sacrificio de Jesús. Es decir, lo que hace Jesús en el cielo es acreditarle a los que se arrepienten y confiesan sus pecados la obra que Él hizo en el atrio del santuario. Noten Hebreos 7:25. Hebreos 7 y el versículo 25. Escuchen esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Intercede por todos? No. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, mis hermanos y hermanas, si nosotros pecamos, si nosotros cometemos actos de pecado y hacemos un inventario y decimos: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, qué terrible, mis pecados te llevaron a la cruz, Señor, yo estoy arrepentido de lo que hice, Señor, perdóname. ¿Sabe lo que hace Jesús? Jesús toma su vida perfecta y me la pone en mi cuenta. Toma su muerte perfecta y me la pone a mi cuenta. Y entonces ahora lo que Él hizo es válido para mí individualmente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Les explico con una ilustración. ¿A cuánto le gusta recibir regalos? Ya viene la Navidad, ¿verdad? No hablemos de la Navidad. Yo tengo un tema que demuestra que Jesús nació en septiembre. Bíblicamente, estudiando la cronología de Lucas 1, clarito. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Clarito, clarito con la cronología bíblica. Jesús no nació el 25 de diciembre. Un día de estos.
Está grabado. Después del tema les voy a explicar cómo lo pueden conseguir. Pero ahora escuchen bien. Cuando viene el momento, digamos, no usemos la Navidad como ejemplo, sino que usemos como ejemplo el aniversario. ¿Ok? Mi esposa me compra un reloj que siempre he querido para el aniversario. ¿Cuánto cuesta el reloj? Digamos que costó $200. Y viene, lo envuelve, me lo entrega, me regala el reloj. Claro, no me va a regalar un reloj de $200. Es una ilustración nada más. Porque no me gustaría que me comprara un reloj de $200. Mi filosofía es: cómprame un reloj de $10 que dure 3 años y en 3 años estreno de nuevo. Sí, porque uno compra un reloj que de 1 a 20 años es el mismo reloj. Sí, eso es práctico, eso es ser práctico. Ahora fíjense, ella compra el reloj, $200, viene y me da el reloj. ¿Cuánto le costó el regalo a ella? ¿Y a mí? Nada. ¿Cuánto le costó a Jesús el regalo de la salvación? Todo. ¿Cuánto me cuesta a mí? Nada. Pero ahora escuchen, aquí viene la parte clave. ¿Tengo yo la opción de recibir el regalo o rechazar el regalo? ¿Puedo decirle yo a mi esposa: gracias, pero no gracias? Ese no es el reloj que yo quería. ¿Puedo hacerlo? Yo no lo haría. Pero podría hacerlo, podría decir: yo no quiero este reloj. Entonces yo pregunto: ¿el reloj que ella compró me beneficia de alguna manera a mí? No, porque yo no lo recibí. Jesús, cuando murió en la cruz, Jesús, cuando vivió la vida perfecta, compró un regalo que le ofrece a todo ser humano en el planeta Tierra. Pero yo tengo que recibirlo. Y lo que hace en el cielo ahora es, cuando yo vengo a Él, yo estoy recibiendo el regalo que Él compró. Lo estoy adoptando como mi intercesor. Noten Romanos 8 y el versículo 34. Romanos el capítulo 8 y el versículo 34. Dice el apóstol San Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Piensa que empieza con su muerte. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace allí? El que también intercede por nosotros. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús ahora está representando a cada uno individualmente que reclama lo que Él hizo cuando estuvo en el atrio. Levanten la mano si entienden lo que estamos diciendo. ¿Es importante esa obra? No todo el mundo se va a salvar. Podrían haberse salvado porque Jesús compró el regalo para todos, pero tengo que recibirlo. Y lo recibo arrepintiéndome del pecado, confesando mis pecados. Pero escuchen bien, el día del Pentecostés tiene otra dimensión. No solamente era una indicación de que Jesús estaba representando a los que viniesen a Él como intercesor, sino que el día del Pentecostés también fue para derramarle el poder de Dios a la iglesia, para que la iglesia pudiera ir a proclamar lo que Jesús había hecho y lo que estaba haciendo. Fíjense lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Hechos 1 y el versículo 7 y el versículo 8. Dijo Jesús: pero recibiréis poder. No solamente iban a poder ir a Dios, sino que Dios le estaba mandando algo a ellos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben cuál es el papel nuestro? El papel nuestro es reclutar clientes para Jesús.
¿De qué vale que Jesús haya vivido una vida perfecta, haya muerto una muerte vicaria y esté intercediendo por nosotros si nadie lo sabe? Jesús ahora le dice a sus discípulos: mire, ustedes ahora entienden que yo soy el intercesor, que yo soy el sumo sacerdote, para representarlos ante Dios cuando traen sus pecados acá. Pero yo no quiero solamente que ustedes se beneficien. Vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo y explíquenles estas cosas a ellos, para que ellos también se puedan beneficiar de la obra que yo he hecho y de la obra que estoy haciendo. ¿Y cuántos clientes reclutó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés? 3,000. Entraron al lugar santo con Jesús. 3,000 almas ese día. Es más, cuando el apóstol Pedro predicó su sermón, no tuvo que hacer un llamado, no tuvo que torcer brazos. Cuando explicó que Jesús había muerto, que había resucitado, que estaba intercediendo, entonces, por favor, toma tu decisión de bautizarte, puede ser demasiado tarde mañana, y bla, bla, nada. Cuando terminó de predicar su sermón, pues la gente vino: ¿y qué hacemos? Ellos le están haciendo el llamado a él. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice muy sencillo: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y ustedes también recibirán el don del Espíritu Santo, y entonces me serán también testigos. Noten Hechos 5 y el versículo 31 y 32. Hechos 5 y el versículo 31 y 32. Aquí culmina Pedro con los pensamientos que predicó en su sermón en el día del Pentecostés. Esto es un poco después, pero está completando la idea. Dice en Hechos 5, 31 y 32, hablándole a la muchedumbre: a este, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora escuchen esto: para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de los pecados. Pagó, pero ahora tienen que reclamar ¿qué cosa? El pago. Y dice, y ahora fíjense la segunda dimensión, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Saben que cuando Jesús se fue, los discípulos sufrieron un amargo chasco, estaban tristes. Pero Jesús ya había dicho que su tristeza se iba a tornar en gozo en el día del Pentecostés. Vamos a leerlo en el libro de San Juan, el capítulo 16 y el versículo 20. ¿Verdad que no hay nada nuevo debajo del sol? Ahora cuando vengan y les digan: ustedes los adventistas, ustedes se orinaron con un chasco. ¿Cómo pueden decir que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios si ustedes predicaban que Jesús iba a venir y no vino? Pues si ese es el mismo caso con Juan el Bautista, es el mismo caso con la entrada triunfal, es el mismo caso en el día del Pentecostés. Lo que pasa es que la iglesia, mis hermanos y hermanas, siempre está un paso atrasado por torpeza intelectual, por falta de espiritualidad, por falta de estudio, por falta de comunión con Dios. La iglesia, Jesús tiene un calendario y Él tiene que moverse. Dice: yo sí quisiera que la iglesia viniera conmigo, pero no viene. Dice: voy a tomar el paso y luego me alcanza. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero va a llegar el momento, cuando estudiemos el lunes en la noche, va a llegar el momento cuando o lo alcanzamos o nos quedamos, porque cuando termine esa etapa se va a cerrar la puerta y ya no lo podremos alcanzar más. Fíjense lo que dice en Juan 16:20. Está hablando del chasco cuando Jesús se fue y del gozo en el día del Pentecostés. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Pasó eso en 1844? Oiga. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza
convertirá en gozo. Gloria a Dios. Así que hemos estudiado 3 etapas de los pasos de Jesús a través del santuario. Se presenta como el Cordero perfecto, porque nosotros necesitamos que nos acredite su vida perfecta, lo exige la ley. Lo hemos seguido al altar del sacrificio, donde Jesús sufre la muerte que nosotros debemos sufrir, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Lo hemos seguido al lugar santo del santuario, a donde Jesús ahora acepta clientes individuales que reclaman lo que Él hizo. Y en nuestro tema de mañana en la noche estudiaremos cuando Jesús entró al lugar santísimo, cerró la puerta del lugar santo y entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 para empezar su obra de juicio. Y luego lo vamos a seguir cuando termine esa obra de juicio, después de juzgar a los vivos. Vamos a ver cuando Jesús cierra la puerta y regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Saben, hermanos y hermanas, que la obra de Jesús en el santuario ilustra 4 aspectos de quién es Él. En el atrio, Jesús es sacrificio. En el lugar santo, Jesús es intercesor. En el lugar santísimo, Jesús es juez. Y cuando se cierre la puerta y salga Jesús del lugar santísimo, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiera que su pueblo esté con los brazos abiertos para recibirle. Quiero terminar en 1 de Juan 2, 1 y 2, donde habla de la obra que hacía Jesús en el lugar santo. Dicho sea de paso, Jesús sigue intercediendo en el lugar santísimo también. No quiero que piensen que cuando empieza una obra en el lugar santo, la obra del lugar del atrio terminó, cesó. No, porque lo que hace Jesús es lo que hizo en el atrio, ahora lo lleva al lugar santo. Entra con su sangre. Tomó el primer paso, Cordero perfecto, murió, y ahora entra con su sangre para interceder. Y luego, en 1844, entra con su sangre para purificar el santuario con su sangre. Es decir, que los primeros pasos son fundamentales para lo que hace posteriormente Jesús, pero no debemos nosotros enfocarnos nada más en lo que hizo, sino en lo que está haciendo y en lo que hará. 1 de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos y hermanas. Cuando el diablo viene y dice: eres demasiado malo, no te puedes recibir, eres demasiado pecador, mira, tienes problemas con la pornografía en el internet. Claro, los adventistas no tienen ese problema. ¿Ustedes saben que sí? Tienes problemas porque peleas mucho con tu esposa. Tienes problemas porque te entretienes viendo lo que no debes ver en la televisión. Y el diablo dice: eres demasiado malo. Los únicos argumentos que no podemos decir: mentiroso, yo no soy malo. El diablo se ríe y dice: claro que eres malo, yo sé que eres malo, yo fui el que te hice malo. Lo único que puedo hacer es presentar los argumentos del Calvario y decir: sí, es verdad que yo soy malo, pero la Biblia dice que si me arrepiento y confieso mi pecado y por el poder de Dios venzo el pecado de mi vida, su vida está en lugar de mi vida, y su muerte no tengo que sufrir yo la muerte porque Él la sufrió. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla!
mucho más que lo que la gente generalmente piensa. Ahora, hermanos y hermanas, no se pierdan el próximo emocionante episodio, el gran chasco de 1844, mañana en la noche. Vamos a estudiar de la razón de ser de la Iglesia Adventista. Mis hermanos y hermanas, me duele decir esto, pero la mayoría de la gente que está entrando a la Iglesia Adventista está entrando con la fe de Jesús. Nada más. No me entiendan mal, la fe de Jesús es buena, pero no conocen la historia de la Iglesia Adventista, no conocen el santuario, no conocen las profecías, a duras penas los ABCs, y como resultado viene cualquier viento de doctrina, se salieron, entraron por la puerta de adelante y se salieron por la de atrás, porque no están anclados en la verdad. Por eso nos incumbe a nosotros enseñarle estas cosas a la gente, para que la gente pueda estar anclada y estar segura de que este es el remanente de Dios, y perseverar y permanecer hasta el fin. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias porque no hemos creído fábulas bien confeccionadas por seres humanos. Te damos gracias que hemos seguido la palabra profética más segura y más permanente. Te ruego, Señor, que en el transcurso del estudio de esta semana fortalezcas nuestra fe y nos ancles en este pueblo remanente. Queremos estar en el cielo con Jesús. Queremos habitar eternamente en las mansiones celestiales y en la tierra nueva. Te pedimos, Padre, que nos prepares un lugar. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.